Hola, bienvenidos a todos y a todas. ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy vamos a empezar ya con el capítulo 3. Nos vamos a meter en lo que sería ya el segundo ejercicio de examen. Como sabéis, o si no lo sabéis, bueno, el examen consta de 3 ejercicios. El primer ejercicio sería la primera parte que hemos visto, que sería capítulo 1 y capítulo 2. El ejercicio 2 sería capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Ya veréis que el capítulo 3 es muy introductorio. Y ya luego tendríamos el ejercicio 3 que es el de sistemas de ecuaciones, que es capítulo 7. Entonces, la clase de hoy, o mejor dicho, el capítulo 3 lo vamos a separar en 2 vídeos porque creemos que es más cómodo, ya que este primer vídeo, pues bueno, realmente no tiene mucho contenido. En el libro ya lo veréis, es muy de formalismos, es muy de características. Entonces preferimos separar lo que sería la parte de introducción a las ecuaciones de orden n de lo que sería ya pues métodos analíticos de estudio y ya en el capítulo 4 métodos analíticos de resolución, ¿vale? Que es a nosotros lo que nos interesa. Como hemos dicho, estamos en ecuaciones diferenciales de orden n. En este caso nos vamos a encontrar ecuaciones diferenciales cuyo máximo orden de derivada es la enésima derivada, por eso orden n. Si nos encontramos una tercera derivada sería orden 3, que va a ser generalmente a lo máximo a lo que vamos a llegar, orden 3, orden 4. Estas ecuaciones son de vital importancia, ¿vale? De hecho, generalmente son las ecuaciones a las que nos vamos a enfrentar. Al igual que con las ecuaciones diferenciales de orden 1, el problema al que nos enfrentamos es decir, oye, si yo tengo una ecuación diferencial, ¿estoy seguro de que existe solución? Y si además existe solución, ¿puedo estar seguro de que es única? Es el mismo problema que estudiamos con la ecuación diferencial de orden 1 y que llamamos problema de Cauchy o problema de valor inicial. Aquí, pues bueno, no somos muy originales y le llamamos de la misma forma. Es el problema de Cauchy. Entonces, teniendo una ecuación de orden n que podemos expresar de esta forma o de la forma general o explícita, ya sabéis que eran las dos formas que podíamos utilizar. Si yo tengo ciertas condiciones iniciales, y en este caso las condiciones iniciales las tengo que tener para la función solución y luego para todas sus derivadas, estoy seguro de que existe una función que pasa por ese punto, su primera derivada pasa por ese punto, su segunda hasta su orden n pasa por ese punto. Pues bueno, al igual que en ecuaciones diferenciales de orden 1, pues bueno, si se cumplen dos condiciones, voy a estar seguro. Recordad que si no se cumple, yo no he demostrado que no exista. Lo que me está diciendo, si no se cumple alguna de las dos condiciones, es que yo no puedo demostrar que sí que exista. Pero bueno, puedo encontrar funciones que las cumplan, ¿vale? Lo primero de todo es que esa f a la que yo me enfrento, recordad que es esta, es continua en su dominio de definición. Ese dominio, pues bueno, lo definiremos nosotros. Ya sabéis que nosotros le llamamos con la letra griega ohm. Y al igual que en la diferencial de primer orden, vamos a tener que estudiar todas sus derivadas parciales, ¿vale? Siempre respecto de la variable dependiente. Entonces, en este caso, yo estudiaré de f respecto de y, segunda derivada respecto de y segunda, así hasta el orden n, y yo estudiaré la continuidad de esas funciones. En particular, la estudiaré en el dominio de definición OM, bueno, o I, como le queréis llamar. Si se cumplen esas dos condiciones, puedo estar seguro de que la solución existe y además es única. ¿Qué tiene en particular una solución general de una ecuación diferencial de orden n? Pues que ya no nos aparece una sola constante arbitraria, sino que como tenemos un orden n, vamos a tener n constantes arbitrarias. Entonces, es una buena forma de saber si vosotros estáis resolviendo bien la ecuación, por ejemplo, estáis en una ecuación de orden 3, que la solución general dependa de 3 constantes arbitrarias. Si quisierais calcular una solución particular, necesitaríais que os dieran 3 condiciones iniciales, la de la solución, la de la función solución, la de su primera derivada y la de su segunda derivada. Y cada condición inicial os permitirá calcular una constante arbitraria. Esto es algo esencial que tenéis que tener muy claro. Y es que una ecuación de orden n tiene n
condiciones iniciales para poder calcular las n constantes arbitrarias. Aquí os he puesto un ejemplo de un problema de Cauchy muy sencillito, en el que a nosotros nos dan una ecuación de orden 2 y nos proponen una posible solución. Si os dais cuenta, esa solución tiene una constante arbitraria C2 y una constante arbitraria C1, y con ello, pues bueno, nosotros podemos asegurar que en principio podría ser. Para ver si efectivamente esta solución general lo es, pues bueno, lo primero de todo tenemos que ver que cumple la ecuación. Segundo, estudiaremos el problema de Cauchy que hemos comentado antes, donde f tiene que ser continua y donde f posee derivadas parciales. Bueno, pues esto lo veremos ahora, y lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, pues voy a calcular la primera derivada y la segunda derivada. En este caso, la primera derivada sería derivar el número e, que es derivar el exponente, luego c1 por c2 por e elevado a c1x. Y si calculamos la segunda derivada, pues tendríamos c1 al cuadrado por c2 por e elevado a c1x. Entonces, lo que hay que ver es si efectivamente esa segunda derivada, c1 cuadrado por c2 c1x, es igual a primera derivada al cuadrado, y tendría c1 c2 por e elevado a c1x, todo ello al cuadrado, entre la función original, que sería c2 por e elevado a c1x. Entonces, si seguimos operando, pues tenemos c1 cuadrado c2 e elevado a c1x, y ahí c1 cuadrado c2 cuadrado e elevado a 2c1x entre c2e elevado a c1x. Entonces, lo que tenemos que tratar de ver es si se cumple la identidad, si lo de la izquierda es igual a la derecha. El c2 se me iría con el c2, y aquí, si os dais cuenta, tengo misma base. Como se está dividiendo esto, el 2c1x se le resta el c1x, misma base de elementos que se están dividiendo, se restan sus exponentes. Luego, la parte de la izquierda no la he operado para nada, y la parte de la derecha pues me queda c1 cuadrado c2 por e elevado a 2c1x menos c1x, pues c1x. Y efectivamente hemos comprobado que esa solución que me daban es una solución general de la ecuación. Además está en forma explícita. Como además me dicen, oye, mira, yo quiero que esa solución cumpla que cuando x valga 0 y valga 1, y que cuando la derivada yo la evalúe en 0, valga 1. Aquí lo que me están diciendo es que la pendiente de la recta tangente, cuando x vale 0, sea 1. Y eso me va a permitir calcular tanto C1 como C2, porque yo cojo la solución que me proponen y digo, vale, pues y en 0, C2 por e elevado a 0 tiene que ser 1, y de aquí se puede sacar que C2 vale 1, recordad que e elevado a 0 es 1, e i' de 0, que sería sustituir en esta de aquí arriba, sería C1 por C2 por e elevado a 0, tiene que ser 1 también, ¿vale? Como C2, esto sería C1, C2, eso es, como C2 vale 1, si yo lo meto aquí, pues C1 también tiene que valer 1. Y esa solución particular sería e elevado a x, ¿vale? Porque sería C1, 1 y C2, 1, pues he sustituido ahí y ya estaría. Y aquí he obtenido una solución particular. Recordad, solución general es la familia de soluciones que comprueba que cumple la ecuación. Solución particular es una solución de ellas con las condiciones iniciales, y solución singular es una solución que, no siendo de una familia, cumple la ecuación. Dicho esto, ¿qué podemos hacer como primera aproximación para resolver ecuaciones diferenciales de orden n? Pues bueno, en el capítulo se nos proponen una serie de casos que son muy particulares, no son casos que os vayan a preguntar en el examen, nunca han entrado y no son interesantes, pero bueno, nosotros los vamos a comentar para que veáis pues, cómo aparecen las constantes arbitrarias, y para que veáis que efectivamente van a tener que depender de tantas constantes como orden tiene la ecuación. La primera forma de ecuación diferencial que se puede resolver sin utilizar un método propio es una ecuación en la que nosotros tenemos la enésima derivada igualada a algo que depende únicamente de la variable independiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues integrar tantas veces como orden tiene
la ecuación principal. En este caso, si yo reescribo la ecuación, tengo tercera derivada es igual a x cubo, a 1 partido de x cubo, y como la tercera derivada es esto mismo, ¿vale? Yo por cada vez que integre a ambos lados, me voy a quitar un grado de la derivada. Es decir, en el momento en el que yo integre i3', yo voy a tener i2', y para ello tendré que integrar la parte de la derecha. ¿Vale? Esta es la cosa para poder resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, si nosotros integramos esto, yo tendría i2' y tendría que integrar 1 partido de x cubo. Entonces, recordad que esto es como tener x elevado a menos 3, sumo 1 al exponente y divido entre s. Entonces, lo que tenemos es x elevado a menos 2 partido de menos 2 más c1. Entonces, cada vez que integre menos 1/2 de x al cuadrado, me va a aparecer otra vez una constante arbitraria. Es decir, otra vez, para pasar de 2' a i1', deberé reintegrar el menos 1 partido de 2x cuadrado más c1. ¿Qué ocurre ahora? Pues que bueno, esto otra vez arriba como x elevado a menos 2, le sumo 1 y divido entre eso que sería menos 1. Entonces me quedaría 1/2 partido de x más c1x, esto es una constante, se integra como x, más c2. ¿Qué pasa si volvemos a integrar? Pues que tendríamos, esto sería un logaritmo neperiano, 1/2 del logaritmo neperiano de x, más c1x cuadrado partido por 2, más c2x más c3. Y lo dicho, lo que nos aparece es una ecuación o una solución que tiene 3 constantes arbitrarias. No me interesan mucho estos casos, más que nada es para que veáis, pues bueno, cómo aparecen esas constantes y cómo sí que tiene que cuadrar el orden con las constantes arbitrarias. Otro ejemplo de caso que se podría resolver de forma directa sin tener que utilizar ningún método en particular, bueno, pues es el caso en el que no aparece la variable independiente. Una ecuación pues, donde solo aparece y todas sus derivadas. En ese caso, si nosotros hacemos el cambio de variable y' igual a p, conseguimos bajar un grado la ecuación diferencial. Entonces, si tenemos una ecuación diferencial de grado 2, pues bueno, pasa a una ecuación diferencial de grado 1 y ahí pues nos manejamos muy bien porque conocemos todos los métodos. En el libro se nos propone este ejemplo donde vemos que tenemos i por i2' menos i' al cuadrado y como no aparece x, pues bueno, nosotros decimos, si realizamos este cambio, la segunda derivada de i será p por la derivada de p respecto de i, y si introducimos esto y esto en la ecuación, pues se me queda i por p por dp partido diferencial de i menos p cuadrado igual a 0. Si sacamos factor común p, pues me sale i de p de i menos p igual a 0. Y el primer caso es que p valga 0, que bueno, esto sería que la i fuera una constante, ¿vale? Pero bueno, es un caso que siempre suele aparecer y más cuando la ecuación está igualada a 0, que significa que es homogénea, y el caso que nos interesa es este. Lo integraremos y luego desharemos el cambio. Esto si lo reoperamos, pues bueno, si paso la p sumando al otro lado, pues lo que se me acaba quedando es una de variables separadas que quedaría pues de esta forma. Disculpa, de i partido de i, y pues bueno, integraríamos ambos lados, nos saldría el logaritmo neperiano de p es igual al logaritmo neperiano de i más una constante, que ya sabéis que esto nosotros para poder quitar los logaritmos, pues lo agrupamos en el logaritmo neperiano de c1 por i. Esta es la estrategia que utilizábamos. Si esto tenéis dudas, pues bueno, haremos algún caso más para que, bueno, el tema de los logaritmos neperianos no os líe mucho. De esta forma ya podemos decir que p es c1i, y como p era la derivada de i, bueno, pues la derivada de i es la derivada de i respecto de x, y otra vez. Si reintegramos, porque tendríamos una de variables separadas, lo que se nos quedaría es que diferencial de x es di entre c1i,
Y bueno, si esto lo integráis, veréis que os sale algo de la forma como la de antes, ¿vale? Que tampoco me interesa mucho que esto lo sepáis, simplemente pues para que veáis cómo realmente en una ecuación de orden 2 aparecen dos constantes de integración. Otro caso que nos propone el libro, que este es menos interesante aún que los otros pues bueno, aún nos pueden llegar a interesar porque nos pueden aparecer después de hacer varios cambios de variable. Es un caso en el que tenemos desde el orden m hasta el orden n y todo por debajo del orden m no aparece, es decir, podéis tener desde el orden 4 de derivación hasta el orden 7, pero el orden 3, el orden 2 y el orden 1 y la función i no aparece. Entonces, ahí haciendo un cambio de variable entre el máximo orden menos el mínimo orden, pues también se llega a una ecuación que se resuelve de forma rápida. Entonces, el orden m es el menor y el orden n es el mayor. Disculpad, el cambio de variable es el del menor. En este caso tengo orden 2 y orden 3, pues sería n3 y m2. Pues aquí, si nosotros realizáramos el cambio de variable donde m es 2, tendríamos esto. Y si volvemos a derivar para calcular por cuánto tengo que cambiar esto, pues se me queda esta ecuación que sería p cuadrado más p' cuadrado es igual a 1. Y ya con esto, pues bueno, podemos operar o podemos tratar de buscarnos la vida para ver de qué tipo es. Pero vamos, es una variable separadas. Siempre suelen ser variables separadas. Si yo paso la p al otro lado, pues se me queda que p' al cuadrado es 1 menos p cuadrado. Y si sacamos raíz para quitarme ese cuadrado, me sale que p' es raíz de 1 menos p al cuadrado. Si operamos un poco con esa expresión, donde p o p', mejor dicho, sería la derivada de p respecto de x, derivada de p respecto de x, esto sería 1 menos p cuadrado, variables separadas, de p partido de raíz de 1 menos p cuadrado igual a la diferencial de x, y si integramos a ambos lados, esto es un menos arco coseno, estas son las que sí que hay que saberse, de p es igual a la integral de 1, pues sería x más una constante. Si de aquí despejamos p, pues si es el arco coseno, pues despejo con un menos coseno de x más c1. Entonces aquí tendríamos la integral. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues como sabemos que esto es igual a la segunda derivada, pues estamos otra vez en el primer caso. Para yo ir quitando, pues tengo que ir integrando, es decir, para pasar a la primera derivada, integro el menos coseno. ¿Cuál es la integral del menos coseno? Pues el menos seno de x más c1 más otra constante de integración. Para quitarme la primera derivada, vuelvo a integrar. Y tendría que y es la integral del menos seno, que es el coseno de x más c1 más c2x más c3. Y de esta forma, pues bueno, volvemos a demostrar que aparecen tres constantes de integración. Ya os digo que estos casos no os los van a preguntar y no son importantes, pero bueno, es una buena forma para que os vayáis acostumbrando al formalismo de las ecuaciones diferenciales de orden n. Ya a partir de ahora vamos a empezar con formalismos que son muy importantes y que aparecen mucho, porque luego en el siguiente vídeo ya empezaremos a hablar de familias de soluciones y en el siguiente capítulo empezaremos a buscar esas familias de soluciones, que es lo que nos interesa a nosotros, dar solución a la ecuación diferencial mediante una solución general y si tenemos condiciones iniciales, pues la solución, una solución particular. Entonces, un formalismo que el libro nos propone es el formalismo del operador diferencial lineal. Como hemos dicho, una ecuación diferencial de orden n, pues bueno, tiene esta forma donde tenemos la enésima derivada más derivadas de orden menor, donde cada derivada aparece multiplicada por un coeficiente que depende de x, pues x cuadrado, e elevado a x, logaritmo neperiano de x, eso es lo de menos. Es como cuando teníamos la ecuación de orden 1, pues bueno, la derivada o la función original, pues, o la y, mejor dicho, van multiplicadas por cosas de la variable independiente. Y además eso está igualado pues, a una función que depende de x. Además, si esa función era igual a 0, pues decíamos que era la ecuación
homogénea asociada. Es decir, si nosotros tenemos esta ecuación y decimos si f de x es igual a 0, pues bueno, sería el caso de la homogénea. Una notación que, bueno, es importante es la notación del operador diferencial lineal. Voy a bajar esto para que lo veamos mejor. Y es una forma de acotar la ecuación diferencial para que sea más visual. Entonces, ya sabemos que la derivada es esa transformación que nos da, que nos coge una función y nos devuelve su derivada. Pues bueno, si nosotros tenemos la ecuación diferencial con todas las derivadas, podemos formar un operador que es el operador de, que lo que hace es a cada variable le corresponde su derivada, del orden que sea. Entonces, la derivada, la D1 será la primera derivada, la D2 la segunda derivada. Entonces, es una forma de denotar la ecuación diferencial utilizando únicamente la D, ¿vale? Si además la hacemos actuar directamente lo que sería esa D sobre la I, lo que tenemos es el operador diferencial lineal. La D, simplemente la de X o la de Y, para nosotros suele denotar, o HD, ya veréis que tiene muchas notaciones, suele denotar el operador en sí, ¿vale? Es decir, el operador que actúa sobre cualquier ecuación. Y en el momento en el que la hacemos actuar sobre una ecuación en particular, es lo que llamamos como operador diferencial lineal. Por eso mismo la D, a veces, le llamamos únicamente el polinomio. ¿Vale? Para nosotros es únicamente el polinomio. Entonces, si nosotros, a ver, que parece que esto se ha quedado ahora, ¿vale? Si nosotros hacemos actuar la L, que sería ya el operador total, pues bueno, LI sería la notación de decir toda la ecuación con todas sus derivadas igualadas pues a ese término de X. Si estamos hablando de la homogénea, pues bueno, sería igualar LI a 0. Como hemos comentado antes, LI es lo mismo que hacer operar el polinomio sobre la ecuación. Esto puede parecer muy raro, pero básicamente, si nosotros tenemos una ecuación, vaya, una ecuación de orden 3, por ejemplo, en este caso, lo que podemos hacer es decir, vale, en vez de utilizar la notación de toda la ecuación diferencial, yo puedo decir, voy a utilizar la notación del operador LI igual a 0. Entonces, esto sería decir x cubo por d3, que es el operador, menos 3x cuadrado por d cuadrado, que es el operador segunda derivada, más 6x por d1, que es d, menos 6 por d0. D0 es la identidad, a veces ni se pone. Sería el operador d actuando sobre la ecuación, o sobre la función normal, o sobre la variable, pero como no la quiero derivar, entonces esta es la notación que podemos utilizar para el operador d. ¿Vale? Entonces, el operador d únicamente sería, o el polinomio, d cubo menos d cuadrado más d menos 6, ¿vale? Ese sería el polinomio, pero si ya cogemos los coeficientes que tiene delante cada derivada, pues bueno, tendríamos ese x cubo, d cubo, menos 3x cuadrado, d cuadrado, más 6xd, menos 6. Entonces, si a mí me dan esta notación o esta notación, pues ya puedo saber primero cuál es el orden de la ecuación diferencial y me están dando una notación que es mucho más compacta, que para mí es mucho más cómodo utilizar esto que utilizar lo otro. Aquí pues tenemos lo mismo, una ecuación de orden 4, pues bueno, yo puedo reexpresarla con la notación del operador, de tal forma que esto sería LI igual a menos x5 de cuarta más 3 partido por x de cuadrado, porque es la segunda derivada, más el logaritmo neperiano de x por d menos 2, nada. Entonces, esto está igualado a e elevado a menos x cuadrado. Entonces, de alguna forma estamos utilizando esto y aquí el operador h o el hd pues se quedaría como únicamente
el d cuarta más d cuadrado más d menos 2. Si eso yo lo hago actuar sobre la ecuación y, lo que obtengo es L, es decir, tendría toda esta expresión. ¿Vale? Entonces, este operador es importante porque lo vamos a utilizar para un método de resolución, pero sobre todo es importante porque si nos lo dan, nos pueden dar una ecuación diferencial con esta notación, nosotros tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. ¿Vale? Entonces, ya habéis visto que esta primera clase es más de formalismos que de otra cosa, pero mismo la he decidido separar. Es importante que la tengáis en cuenta, sobre todo con el problema de Cauchy. Ya en la siguiente vamos a empezar con todo el tema de familias de soluciones, que eso sí que es muy importante y nos lo van a preguntar tal cual. De aquí, pues bueno, con el problema de Cauchy y con esta notación ya tendríamos prácticamente todo estudiado. Lo digo por si estudiáis del libro, que tampoco perdáis mucho tiempo con todo el tema de la notación, porque puede ser un poco pesada. Así que dicho esto, damos por finalizada la clase de hoy. Cualquier duda que tengáis, nos lo hacéis saber y la resolvemos. Así que dicho esto, un saludo a todos y nos vemos en la siguiente clase.